Vamos a empezar, por favor. Me dijo el ingeniero Salvador que quedaron, por favor, en el tema del paso de parámetros. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces vamos a empezar, por favor, con este tema. Espérenme un segundito. Esperemos un medio minutito más, a ver si se conecta alguien más y ya iniciamos. Listo, esperemos que no tengamos más interrupciones. Vamos a iniciar. Listo. Cuando nosotros hablamos de paso de parámetros, nos estamos haciendo referencia a lo que son los métodos, ¿sí? Cuando nosotros normalmente cogemos y programamos, nosotros habíamos dicho que dentro de un objeto, de una referencia, dentro de una clase que es la abstracción de un objeto de la vida real, nosotros tenemos justamente los argumentos que representan las características de nuestro objeto y tenemos, por otro lado, las acciones que puede realizar este objeto que estamos abstrayendo, ¿sí? En este caso, las acciones que son acciones, ¿no es cierto?, que realizan son simplemente conocidas como los métodos que nosotros tenemos dentro de nuestra clase. Cuando nosotros tenemos los métodos, nosotros simplemente podemos ver el tema de las configuraciones, ¿no es cierto? Tenemos por ejemplo, si es que es un método público, ¿sí? Que significa que es nuestro modificador de acceso. Sí, tenemos nuestro modificador de comportamiento si requerimos, o tenemos simplemente, por ejemplo, el tipo de dato de retorno, ¿sí? Tipo de dato de retorno de nuestro método. Tenemos el nombre de nuestro método, ¿sí? Y tenemos paréntesis, ¿ya? Y por último, el cuerpo dentro de las llaves, simplemente tenemos el cuerpo de nuestro método. Cuando nosotros ponemos el nombre de nuestro método, luego tenemos los paréntesis. Dentro de los paréntesis nosotros podemos dejarlo vacío, que significa que no recibe parámetros, ¿sí? Y también podemos decir que recibe parámetros, 1, 2, 3, etcétera, parámetros, ¿no es cierto? En este caso estoy poniendo que recibe un solo parámetro y que este parámetro es de tipo entero, ¿ya? A esto estamos haciendo referencia cuando hablamos del tema de paso de parámetros. Nosotros, como parámetros a un método puede recibir parámetros tanto de tipo primitivos como de tipo referencia. Cuando decimos de tipo primitivo ya sabemos a qué nos referimos, ¿no es cierto? Podemos recibir un entero, podemos recibir un carácter, podemos recibir un doble, podemos recibir un float, podemos recibir un booleano. Sí. Cuando decimos referencia, nos estamos refiriendo a objetos. Es decir, podemos recibir un string, podemos recibir una clase particular, como por ejemplo un person, podemos recibir un tipo fecha, que ya habíamos hecho alguna clase tipo fecha, etc. ¿Sí? Es decir, recibimos ¿cómo se llama? Como parámetro un objeto. Listo, entonces, otro más. Otra persona más en la sala. No. Listo, ¿sí? Entonces, estos son los parámetros que nosotros podemos pasarle al método, ¿sí? ¿Qué era un parámetro, chicos? Es una variable que entraba al método. ¿Ya? Sí, que le pasamos desde fuera del método hacia dentro del método, ¿ya? Perfecto. Listo, aquí nos dice
que cuando se pasa como parámetros a métodos se comportan de forma diferente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, del paso de parámetros, dependiendo del lenguaje de programación que nosotros estemos utilizando, se va a manejar este tema de paso de parámetros. Muchos lenguajes de programación admiten el paso de parámetros tanto por valor como por referencia. Estos son los dos tipos de parámetros, de paso de parámetros que nosotros podemos encontrar en distintas, ¿cómo se llama? En distinta literatura. Es decir, cuando consultamos unos libros, páginas web, etcétera, vamos a poder nosotros encontrar justamente estos dos pasos de parámetros, ¿sí? Cuando decimos paso de parámetros por valor, nosotros estamos diciendo que simplemente lo que estamos pasando dentro de nuestro parámetro es una copia del contenido que tiene la variable, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos afuera una variable, por ejemplo, edad, ¿ya? Y un parámetro recibe como parámetro la edad, lo que vamos a pasar al método en realidad es una copia de edad, ¿sí? Es la copia de ese parámetro llamado edad. Listo, entonces nosotros simplemente lo que vamos a hacer es, o lo que hace el lenguaje de programación es crear una copia de esta variable, perdón, ¿ya? Y pasarla a este nuevo ámbito. En este caso, este nuevo ámbito va a ser justamente el método, ¿sí? Este puede estar en el ámbito, por ejemplo, dentro del main, lo que sea, ¿no es cierto? Y simplemente yo le voy a pasar al método, non-método, la copia de esta variable, ¿sí? Es decir, simplemente estoy pasándole a un nuevo ámbito donde sea válido esta copia de nuestra variable, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros lo que estamos pasando es una copia de la variable, ¿sí? Lo que estaríamos haciendo es no modificar lo que es la variable original. Si nos vamos al tema de la memoria, sí, si nosotros tenemos una variable de tipo entero, y digamos que tengo una variable A de tipo entero que vale 10, ¿sí? Y tenemos un método que recibe esa variable. Entonces vamos a invocar al método met y le estamos pasando el contenido de la variable A. Sí, simplemente está invocado. ¿Qué es lo que se hace aquí? Simplemente nos dice que el paso de parámetros por valor lo que hace es simplemente ejecutar una copia de la variable. Es decir, yo voy a copiar una variable, por ejemplo, le voy a llamar X y copio el contenido de esta variable y esta variable X es la que en realidad está entrando al método met. ¿Sí? Digamos que el método met tiene un int X que recibe un parámetro y que adentro lo que hace es que a X le suma lo que recibe X más 10. ¿Sí? Listo. Entonces, como es una copia de la variable, en este caso, en esta variable, lo que vamos a tener en la copia en realidad es ese 10 más 10. Por lo tanto, el contenido de esta copia va a ser 20. Pero no se ha modificado la variable original. Perdón. ¿Está claro, chicos? Sí. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros... Dígame. No. Listo. Entonces, cuando nosotros compilamos nuestro código, sí, el método lo que va a hacer es coge una copia de la variable original y perdón, y esta copia simplemente la ingresa dentro de el cuerpo del método. Sí, como es una copia, simplemente al modificar su contenido, su valor, esa copia no afecta a la variable original. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en cambio cuando nosotros tenemos lo que se conoce como paso de parámetro por referencia? ¿Sí? Cuando nosotros lo que tenemos es el paso de parámetro por referencia,
lo que estamos proporcionándole a nuestro método, ¿sí? Lo que queremos pasar en realidad es la dirección de memoria de nuestro dato. En este caso, la dirección de memoria decimos que es la 0x11, ¿sí? Entonces, lo que está aquí dentro del método, este x, lo que tiene es la misma dirección de memoria del dato original. Sí, porque estamos pasándole la dirección donde se encuentra la variable original, ¿sí? Por lo tanto, si yo ejecuto esta acción, tanto el valor que ingresa al método, la variable que estoy trabajando dentro del método, que es x, también afecta cualquier cambio a la variable original. Es decir, aquí estaría siendo la suma de 10 más 10. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿está claro, por favor? Sí. Sí, listo. Ya. Esto sucede en aquellos lenguajes de programación donde se tienen los dos pasos de parámetros. Tanto admite un paso de parámetros por valor como admite un paso de parámetros por referencia, ¿sí? Cuando hacemos referencia solo al lenguaje de programación Java, aquí este lenguaje solo admite el paso de parámetros por valor. ¿Sí? Aquí ya no podemos hablar del paso de parámetros por referencia. ¿Sí? Pero tenemos que tener otra consideración. Aquí nosotros debemos considerar que el parámetro puede ser un tipo de dato primitivo o puede ser un tipo de dato referencia o un objeto, para que no se confundan. Cuando yo hablo de paso de parámetros por referencia, no tiene nada que ver cuando yo hablo de una instancia, una referencia o un objeto. Sí, son dos cosas diferentes, pese a que son, ¿cómo se llama? Sinónimos, ¿no es cierto? Paso de parámetro por referencia no tiene nada que ver con la referencia en sí, que estoy hablando de una instancia, una clase, o de un objeto de una clase en particular. Sí, por favor, en esa partecita tengan mucho cuidado y no se confundan con el tema de si es que si el método recibe un tipo de dato primitivo o recibe un tipo de dato referencia. ¿Sí? Son dos cosas distintas, por favor. Listo, entonces, había dicho, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en Java solo el paso de parámetros por valor, ¿ya? Es decir, cuando es un tipo de dato primitivo, ¿sí? Es tal cual como hemos mencionado que funciona en todos los lenguajes, el tema del paso de parámetro por valor. Si yo aquí tengo el valor 10, ¿sí? Dentro del parámetro lo que hago es crear una copia, ¿sí? Simplemente X es una copia de A. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo hago una copia, lo que hago aquí es copiar su contenido. ¿Sí? Y por lo tanto, funciona exactamente igual que como habíamos mencionado en cualquier lenguaje. Cuando yo modifico dentro del método, yo modifico este parámetro que recibió el método, ¿sí? La modificación que yo le hago al parámetro no afecta a la variable original, ¿sí? No le afecta para nada. Es decir, déjenme encerrar un momentito esto, por favor. Aquí vamos a tener aquí nuestro ejemplo para poder ir haciendo lo que les... Ya, aquí tenemos nuestra clase principal, ¿ya? Entonces decimos que tenemos, por ejemplo, una clase que se llama prueba, que dentro
prueba. Dame un segundito, por favor. Listo, ¿sí? Perdón. Listo, entonces tenemos esto y digamos que tenemos un método, ¿no es cierto? Un método. Pongamos de que sea suma, ¿ya? Recibe un entero y listo. Entonces, dentro de este, por ejemplo, decimos que z va a ser, z va a ser igual a lo que recibe z más x. Perdón, está. Aquí le voy a poner cualquier valor para no tener que. Listo. Listo, aquí tenemos nuestro método que recibe de parámetro un valor entero, ¿sí? Digamos que aquí en el main nosotros tenemos una variable entera a y que tiene como valor 20. Yo invoco al método, ¿no es cierto? Entonces creo una prueba igual a new prueba, ¿sí? Y voy a invocar el método de punto como parámetro. Sí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a poner a de original y aquí nos mando a esta a como parámetro. Del método. Listo. Sí, en este caso, como les había mencionado, nosotros no le afectamos a la variable original. Sí, para nada. ¿Por qué? Porque simplemente está haciendo un paso de parámetros por valor. Está pasando en realidad una copia. Lo que ingresa a este método, es más, para que pueda haber incluso confusión en algunos ejercicios que se les pone, ¿sí? Este A que tiene aquí no es el A que nosotros le pasamos acá, ¿sí? Es una copia de la variable original que ingresa y sobre ella se hace algunos cálculos, ¿sí? Aquí yo le puedo poner sysout que me estima el valor de A. ¿Sí? Cuando ejecutamos, miren, dentro del método, la variable A sí ha sido modificada. Sí, el valor actual de A, de ese parámetro, es 39. Pero fuera del método, la variable original no es modificada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy usando una copia y no estoy usando la variable original. Sí, esto es muy fácil y muy sencillo cuando
la variable es una variable primitiva. Sí, pero ahora, ¿qué pasa cuando nuestra variable no es una variable primitiva? Denme un segundo, por favor. Eh, Conectamos más temprano. Dígame. Entonces, para que usted le diera imprimir y si imprimiera esa, tendría que, o sea, system.out.print y imprimir el método, ¿no? El método que retorna la variable z. Ya, en el ejemplo que yo les puse, no estoy devolviendo nada, porque el método, el tipo de dato de retorno es un void. No estoy imprimiendo. Simplemente les mandé aquí dentro un system.out.println, es para que podamos ver el valor real que toma A dentro del método. Sí, nada más. ¿Estamos? Sí, sí. Ajá. ¿Sí? No sé si hasta ahí está claro, por favor, chicos. Sí, ¿Está claro? Sí, está claro. Ya. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una variable? ¿Alguien me dijo algo? No. Listo. ¿Qué pasa cuando tenemos una variable que no es primitiva? Nosotros habíamos hablado que tenemos dos, ¿no es cierto? Variables primitivas y variables tipo referencia. Con variables primitivas ya vimos cómo funciona y está clarísimo, y la variable original no va a ser modificada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un string? String sabemos que es una variable tipo referencia. Sí. ¿Qué pasa si yo tengo aquí mi variable string? ¿Sí? Creo una variable string que sea cadena, y esa variable le decimos que es un new string listo. ¿Qué pasa si yo cat ingreso a un método? Listo. ¿Qué sucede si hacemos esto? ¿Qué pasa con nuestra variable cat? ¿Se va a ver modificada o no? Verán que en Java solo existe paso de parámetros por valor. Claro, no, jóvenes. Más o menos. ¿Es un sí o un no? No un más o menos. ¿Qué pasa con la variable? O sea, no se modifica. Se modifica. Ya, aquí tengo nuestro cat original y aquí tengo nuestro cat nuevo. ¿Sí? Listo. En este caso me dice que no se está modificando, pero aquí es un poquito más porque ¿cómo se llama? Porque estoy usando un string. Sí, por eso no se ve esta partecita. Ya les voy a explicar por qué. ¿Sí? Cuando yo tengo en realidad el paso de parámetros por referencia, ¿sí?
Cuando yo tengo una variable A y decimos que esa variable A es un string y se llama hola, por ejemplo, ¿ya? Esta variable A, ¿cómo se crea? Verán que le creé con el new, ¿no? Tal como estaba escrito en el este. Sí, y aquí en el contenido de la variable, ¿qué voy a tener? La dirección de memoria del heap. La dirección de memoria. Si yo hago una copia de la variable, porque como solo tengo paso de parámetros por valor en Java, sí, este X, ¿qué va a contener? La misma dirección. La misma dirección de memoria. Copio lo que tiene el contenido en el stack, es decir, el FX21. Sí, ¿estamos claros? Por lo tanto, esta está apuntando exactamente a esta de aquí. ¿Está claro? Sí. ¿Ya? Perfecto. ¿Por qué nos aparece acá lo que acabamos de ver? Que parece que no se modificó y porque tuvo él simplemente, después de hacer el cat, este cat simplemente sigue siendo solo hola. Eso pasa porque simplemente la clase string es una clase inmutable, que todavía ustedes no llegan a esa parte. Sí, eso ya lo van a ver después. Pero en realidad, dentro de una referencia, cuando yo le paso un parámetro tipo referencia, sí, este contenido va a ser modificado. Sí. ¿Por qué? Porque lo que le estoy pasando es una copia, pero la copia está apuntando a la dirección de memoria en el heap original. Sí, y por lo tanto, yo voy a poder ver el cambio. ¿Estamos claros, chicos? ¿Alguna diferencia si le hace con Neo o si simplemente le pone hola? Porque No, ustedes todavía no han visto el tema del string, ¿no es cierto? Cuando hacemos new, no se olviden que el new siempre, siempre, siempre lo que genera es una nueva dirección de memoria en el heap. Sí. Cuando yo solo inicializo mi variable de esta manera, sí, lo que estoy usando son literales. No, yo decía, pero como es una referencia, entonces creo que el profe nos había dicho que todas las que eran referencia, primero en el stack se creaba una dirección y después en el heap en esa dirección se ponía el contenido, siempre que fuera de referencia. Sí. O sea, entonces sí tendría el mismo funcionamiento, ¿no? Si lo hiciera con Neo que si no. Eso es lo que me refiero. No, eso era lo que le iba a explicar. Es para la clase string. A ver, centrémonos un poquito porque esta parte ustedes todavía no la ven. Esto de aquí se llama literales. Sí, y cuando es literales y hablo del tema de las string específicamente, hay una partecita dentro de lo que es el heap, ¿sí? Que es un pool de strings, ¿ya? ¿Está dentro del heap? Sí, está dentro del heap. Pero dentro de este pool de strings, ¿sí? Aquí yo tengo todos los literales. En este caso, literales significa una constante y, por ejemplo, tengo el hola. ¿Ya? Esto les va a producir, sino que esto es una clase después, pero les voy a adelantar. Cuando ustedes crean esto y cuando ustedes crean este de aquí, cuando yo comparo, cat igual con cat2, ¿sí? Esto me va a dar una respuesta que si yo hago esto,
cat punto equals cat 2. Sí, me va a dar diferentes respuestas, ¿sí o no? Sí. Una compara el contenido y la otra la dirección. Exactamente. Sí, exactamente. ¿Ya? Aquí, en la primera me va a dar false y en la segunda me va a dar true. Déjenme ver. Listo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo comparo el igual igual, lo que estoy comparando en realidad es la dirección de memoria. ¿Sí? Cuando yo creo mediante el new siempre me crea una nueva dirección de memoria en el heap para en este caso, para este objeto, ¿sí? Para este string, ¿ya? Y cuando yo creo cat igual a hola con el, ¿cómo se llama? Con el uso de literales, esto está dentro del pool de string. Si yo tengo cat 3, ¿sí? Y le creo igual a hola, y yo comparo, en lugar de comparar el 2, comparo el 3, ahí me va a dar verdadero. ¿Por qué me va a dar verdadero? Porque ambas fueron creados con literales y por lo tanto el pool de strings lo que hace es almacena una vez este objeto, esta variable. Si es que otro pide que se ingrese este valor, este hola, lo único que hace el compilador es devolver esta dirección de memoria a la nueva variable que le está queriendo utilizar. ¿Sí? Por eso hay una diferencia entre crear un string utilizando literales que si utilizo el operador new y lo hago mediante la utilización, obviamente, de un constructor. ¿Está claro, chicos, de esa partecita? Entonces, cuando hace strings como literales y los compara con el igual, lo que compara es la dirección que está en el heap, el contenido. Eso es lo que En la compara. dirección, sí, la dirección, O sea, no la del stack, sino la del heap. la del heap. Ah, ok. Ah, Ya. les voy a explicar por qué, ¿ya? Cuando yo tengo aquí, ¿cuál es el contenido? La dirección que va en el heap. La dirección del heap que está almacenada en el stack. Ahí está. Sí. Lo que estoy comparando con el igual es justamente el contenido del stack. Y por lo tanto, lo que estoy comparando es la dirección de memoria. Sí. ¿Está claro esa parte? Ah, sí. Ya. Cuando yo creo el new y creo otra vez el hola, el new siempre me va a devolver una nueva dirección de memoria en el heap. Por lo tanto, la segunda variable que va a tener otra dirección de memoria, por ejemplo, el 28. Por lo tanto, al comparar las dos, me va a dar error. Cuando yo creo con literales, yo creo dentro del pool de strings, creo, si es que no existe esa, ¿cómo se llama? Esa constante, ¿no es cierto? Si no existe esa palabra, la crea y devuelve la dirección de memoria de donde le creó dentro del pool de strings, ¿sí? La segunda vez que yo encuentro, ¿no es cierto? Como en el ejemplo, la cat3, miren, la cat3, vuelvo a crearle utilizando literales, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el compilador? Coge y dice, a ver, busca ese hola si existe, como es literales, busca si existe la palabra hola dentro del pool de strings. Ah, sí existe. Entonces devuelve la dirección de memoria asignada a esa palabra. Sí, ¿está clara esa parte, por favor? Ajá. Ya. Yes. Y por lo tanto, ¿qué está comparando? Sigue comparando direcciones de memoria en el stack. Pero como fue creado con literales, la dirección de memoria en ambos casos va a ser exactamente la misma. Por eso sale true. ¿Está claro? Sí. 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 Listo. Si tenemos claro eso, ya podemos hacer como les dije. Eso después lo vamos a ver porque eso es dentro del tema del string que creo que todavía no han visto. Sí. Ya.
Listo, entonces hasta ahí, por favor, quedemos un poquito claros, ¿no es cierto? Ahí está. Ya. Vámonos con la presentación más bien para no irnos perdiendo. Listo. Entonces, cuando el valor que estamos pasando como parámetro es un dato primitivo, simplemente crea una copia y esa copia es pasada al método. Es lo que vimos, ¿sí? Es para no irme a otros temas. Si el método modifica el valor del parámetro, la variable original no se modifica. No se olviden. ¿Por qué? Porque lo que pasó al método en realidad es una copia, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la clase employee, tenemos una variable age, tenemos un método modifyVal que recibe un parámetro a le hace igual a más 1 y le imprime a. ¿Sí? En nuestro main simplemente creamos, es exactamente lo mismo que hicimos, ¿no es cierto? Solo que con otra cosa, ¿ya? Imprimimos el e.age, ¿sí? Que simplemente es la edad que tiene el parámetro aquí. Invoco mediante esta instancia el e.modifyVal e.age, ¿sí? Y luego imprimo el age. Miren, en este caso, ¿cuál es la diferencia? La variable tipo primitivo que estoy utilizando es la variable que está dentro de empleado mismo, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos prueba y aquí tenemos una variable X, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto de aquí? Obviamente esta va a ser explicar. Y lo que está pasando aquí como parámetro al método es simplemente p.x. Estoy pasando el mismo valor para que vean si este se ha cambiado o no se ha cambiado. ¿Sí? Y nos dice que aquí está haciendo a igual a más 1. A más 1. ¿Sí? Pero verán que está recibiendo como parámetro este x de acá. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí está tal cual nos han puesto en el ejemplo. Y lo que al final quiero imprimir, voy a borrar un poquito el resto, ¿ya? Y nos dice al final que imprimamos lo que tiene p.x. ¿Sí? Después de haber pasado por el método. ¿Sí? En este caso, déjenme borrar para que no nos imprima tanto y tener claro qué estamos haciendo. Esto era como ejemplo del string. Listo. ¿Ya? La variable dentro del método vale 11, pero la variable original de instancia, la variable de instancia X de la clase prueba, mire, no ha sido modificada. Pese a que el método está dentro de la clase y simplemente utiliza esa copia de la variable que ingresó, ¿no es cierto?, como parámetro y la altera en 1. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí o no? Sí, que sí está claro. Ya. Listo. Entonces, como les dije, en datos primitivos es muy fácil. Siempre es una copia y por lo tanto nunca va a hacerse modificada. No se modifica la variable original porque la variable que ingresa al método es una variable, es una copia de la variable original. ¿Ya? Ahora sí vamos a referencias, ¿no es cierto? El método, cuando es referencias, como les dije, nosotros lo que hacemos es pasar una copia, pero en la copia el contenido en el stack es justamente la dimensión, la dirección de memoria del heap y por lo tanto la variable original y la variable copia están apuntando a la misma dirección de memoria en el heap. Sí, ¿eso lo tienen claro, por favor? Sí. Sí. Ya.
Listo. Entonces aquí nos dice que cuando el parámetro que estamos pasando es un parámetro tipo referencia, ¿sí? El método puede reasignar el valor de la referencia o el método puede modificar el estado del objeto pasado como parámetro. ¿Sí? No sé si esa partecita está clara. Miren, este es nuestro objeto. Por ejemplo, nuestro objeto prueba. Vamos a ver, es más, aquí sabe haber un ejemplo. No, vamos con este. Nos dice que el método reasigna el valor de la referencia. El método puede reasignar el valor de un parámetro y el objeto que se pasa al método permanece intacto. ¿Qué significa reasignar el valor de un parámetro? Cambiar el valor de la copia de la variable. Cambiamos el valor, ¿no es cierto? Reasigna ese valor de nuestra variable. Y nos dice que el objeto que pasa al método permanece intacto. Es decir, si nosotros reasignamos ese valor de este parámetro, ¿qué pasa con nuestro, ¿cómo se llama? Parámetro original, con nuestra variable original. Tenemos aquí, miren, el método reasigna el valor de la referencia. Tenemos nuestra clase person que tiene una variable name tipo string y tiene el método person que recibe un new name y que a name le hace igual a new name. Ya. ¿Qué está haciendo aquí? Simplemente el parámetro que nosotros estamos recibiendo dentro del método, lo que hace es modificar, pero este parámetro de aquí, la variable de instancia, ¿sí? Aquí tenemos un public string getName y un setName. Vamos a ver qué hace acá para de acuerdo a eso más o menos y ahí les explicando. Déjenme moverle este. Aquí tenemos nuestra clase principal test que tiene un método estático que es swap person1 y person2. Recibe dos, ¿cómo se llama? Dos objetos del tipo person. Person1, person temp igual a P1, P1 igual a P2. A ver, vamos a ver esto qué es lo que nos hace con el... Aquí les vamos a hacer sí, para no pasarnos a la otra. Ya, aquí tenemos nuestro stub y aquí tenemos nuestro heap. ¿Ya? Este método, nosotros aquí nos dice que ha creado dos variables, ¿no es cierto? P1 y ha creado P2. ¿Sí? Como son objetos de la clase persona, simplemente voy a tener dos direcciones de memoria asignados en el heap. ¿Ya? Este es persona 1, o sea, es person para el primer objeto y este es person para el segundo objeto. Entonces, en esta de aquí va a tener el 0x7 y este de acá va a tener el 0x10. Ya, listo. Y aquí vamos a tener el contenido, ¿no es cierto? Es decir, en este caso vamos a tener name. Lo que valga name, ¿ya? Listo. En este método nos dice que recibe como parámetros los dos y nos dice que crea una tercera variable tipo person. Aquí va a crear una P3. Y dice que a P3 le asigna lo que está en P1, es decir, le asigna el 0x7. En este momento, las dos variables están apuntando directamente a esta dirección de memoria, ¿sí? Luego nos dice que P1 es igual a P2. P1 le asigna lo que tiene P2, es decir, le borra esto y le asigna el valor. Ah, no, también tiene que borrarle este. Y le asigna lo que vale P2, es decir, 0x
10 y por lo tanto ahora está apuntando a esta dirección de memoria en el heap. Y por último dice que P2 es igual a temp. Entonces, simplemente borra esta dirección de memoria, borra el contenido y copia lo que tiene de contenido la variable temporal. La variable temporal simplemente está, ¿cuál era la variable temporal? Yo creo que este P3 le puse como temp, este es temp. Y va a poner el contenido que es 0x7. Es decir, en este momento está, tanto temporal como P2 están apuntando a 0x7. Ya, eso más o menos es lo que está ahí para ver qué es lo que está haciendo este ejemplo. Sí, dentro del main, perdón, yo creo person 1 igual que se llame John, ¿sí? Person 1, John. Person 2 igual a Paul. Luego imprimo lo que tiene getName person 1 y getName person 2. Invoco al método person 1 y person 2. Y luego imprimo. ¿Qué nos estaría imprimiendo? Verán que estoy mandándole al person 1. Analícenle solo viéndole cómo está el tema de las memorias y me dicen al final qué es lo que les va a imprimir. Imprime el, ¿cómo se llama? John Paul. John 2 puntos, Paul. Ya. En person 1 nos está creando que sea John, ¿no es cierto? Después, como está llamando a person 1 getName. Estoy creando un objeto person 1. Voy a ponerle aquí ya. Déjenme borrarle, no hay forma de cambiarle. No, más rápido. Espérenme un segundo. Ya. Me dice que estoy creando dos. Aquí estoy creando person 1. Y estoy poniéndole John. La dirección es fx23. Estoy creando un person 2. Este person 2 le pone el nombre Paul, creo que era, ¿no? Y está en la fx26. ¿Sí? Es decir, esta apunta aquí y esta apunta acá. Listo. Ya, sí, JPON. Listo, tenemos eso. Ahora dice que dentro del método swap ingresa person 1 y person 2. ¿Ya? Person 1 y person 2. Dentro del método, lo que estoy haciendo es creando una copia, ¿no es cierto? Estoy haciendo una copia P1 y estoy haciendo una copia P2. ¿Ya? En P1 lo que estoy copiando es lo que tiene el FX13. ¿Sí? Y en P2 tengo la copia FX26. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Sí, y aquí adentro miren lo que hizo el cambio. Sí, al final P1 va a estar apuntando a lo que tenía la P2 y P2 va a estar apuntando a lo que tenía P1. Sí, el 1 y P2, ya. Entonces, ¿qué significa? Que
Este de aquí va a estar apuntando lo que apunta acá. Es decir, esta de aquí va a estar ahora apuntando al F26 y P2 está apuntando a la dirección de memoria que apuntaba antes P1, que es 13. Sí, estamos claros, verán que esto solo es de lo del método, ¿no? Entonces P1 ahora apunta aquí y P2 apunta acá. Listo, ¿qué más hace el método? Solo está cambiando, miren las, ¿cómo se llama? Está cambiando las direcciones, nada más, ¿sí? Y no está haciendo nada más. Solo estoy llamando a ese método, ¿verdad? Person 1. Sí, no estoy haciendo nada más. Perfecto. Listo. Entonces, cuando me dice que imprima person1.getName, person1.getName, person1 sigue apuntando a John, por lo tanto el nombre es John, y person2 sigue apuntando a Paul y sigue con el nombre Paul. Por eso imprime John Paul. Sí. Aquí, cuando ustedes estén en una prueba y vean este tipo de cosas, aquí ustedes se pueden confundir porque lo que entró al parámetro, las copias que entraron al parámetro, sí cambiaron la dirección del valor que estaba apuntando. Sí. No sé si esa partecita está clara, por favor. ¿Está claro lo que hace ese ejercicio o no, chicos? Sí. Sí. Entonces no necesitan que hagamos, ¿no es cierto? Ahora, si yo modifico mediante una de las copias el valor del name, ¿qué va a pasar, chicos? ¿Qué pasa, jóvenes? Ahí sí se modifica el valor de la variable name. El valor. Sí. Una cosa es que yo tenga simplemente aquí un cambio, ¿no es cierto? De punteros, digámosle así. Y otra cosa es que dentro de este método en realidad yo no estoy modificando nada del contenido de las variables. Sí. Pero ¿qué pasa? Miren, si es que en lugar de hacer solo intercambio, ¿no es cierto? Yo tengo este paso de parámetros, tengo aquí todo, creo que era public. No devolvía nada, ¿no? Creo que era void. Sí, es void, es SWAT. SWAT. Y no devolvía nada. Recibía dos, ¿cierto? Cuando recibía este, recibía este. Internamente lo único que hacía es person igual a lo que apunta P1. Aquí me parece que era P1 va a ser igual a lo que apunta P2. Y por último, si P2 era lo que el contenido de temporal. Si no me equivoco, así estaba el método. ¿Sí? En este caso, solo es un cambio, pero internamente, internamente no estoy haciendo una modificación. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede si yo, por ejemplo, miren, internamente aquí yo le voy a poner sys.o P1
¿Ya? Perdón que se me... ¿Qué pasa cuando pongo al final de estos cambios esto de aquí? ¿Sí? Entonces, aquí, dentro de este, le voy a quitar esto. Person 1 a new person. Y aquí yo. El otro, person. Sí. Y después lo único que hicimos es llamar al método. Y aquí iba person. Parece que solo eso estaba. Listo. Ya. Obviamente aquí abajo estaba el syst o print line. Tenía solo person. Person 2. Person. Ahí el más. Listo. Listo. Ah, no tengo sobrescrito el método toString. Ah, mandémoslo, el name debe ser, no persona. Punto. Y este punto name. Arriba que le mandé imprimir, ahí sí le mandé imprimir el punto name. Listo. ¿Ya? Sí, mire, aquí cuando yo tengo P1 vale John, P2 vale Paul. Y aquí, en cambio, cambió, ¿no es cierto? Está apuntando a lo contrario, lo que les habíamos mencionado. Pero si aquí, dentro de nuestro método, yo hago algún cambio, por ejemplo, yo le pongo P1.name igual a la variable original también se va a ver afectada, pero la variable a la que en ese momento esté apuntando, justamente la copia P1. Miren, la copia P1 en realidad ahora apuntaba a la variable original 2, es decir, a person 2, y por lo tanto la variable original sí se ve modificada si yo cambio el valor de dicha variable dentro del método. Sí. ¿Está claro, chicos? Ajá. ¿Ya? ¿Por qué? Como les dije, si estoy usando copias, sí estoy usando copias. Pero la diferencia es que la copia también está apuntando a la dirección de memoria en el heap de la original, por ser variable tipo referencia. Por eso el contenido también se ve afectado. ¿Sí? Por eso es que les digo que en este caso nosotros tenemos el paso de parámetros por valor. Cuando nosotros hablamos en los otros métodos, ¿no es cierto? En los otros lenguajes de programación, cuando nos referimos al paso de parámetros por referencia, ¿sí? Este lo que hace es pasar en realidad la dirección de memoria. Como pasa la dirección de memoria del dato original, tanto la variable original como el parámetro se ven modificados cuando dentro del método yo realizo algún cambio de valor al parámetro. Sí, ¿estamos claros en esa parte?
chicos? Sí, que sí está claro. Ya. Entonces, cuando yo utilizo como parámetro una variable tipo referencia, ¿sí? El paso de parámetros funciona como si fuese un paso de parámetros por referencia en los otros lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque el contenido, pese a que lo que le paso es una copia, el contenido de la variable también se ve afectado. Sí, está claro. Verán, el paso de parámetros, sea con tipo de datos primitivos o sea con tipos de datos referencias, funcionan exactamente igual. Ambos crean una copia de la variable original para pasarla al método. Pero la diferencia es que cuando yo hablo de variables tipo referencia, lo que se copia es el contenido que está en el stack. Y el contenido del stack en las variables tipo referencia en realidad es la dirección de memoria de la variable en el heap. Sí. Y como sabemos, el contenido de todo lo que son los objetos se almacena en el heap. Por eso es que si existe un cambio en el parámetro, si se modifica el parámetro dentro del método, la variable original también se ve afectada. Hasta ahí, chicos, ¿está claro, por favor? Ajá, sí. Digamos. Listo, entonces espero que esta partecita esté clara, ¿ya? El método reasigna el valor de la referencia. Reasigna significa que yo le puedo cambiar a otra dirección de memoria. Sí. Por ejemplo, si yo quiero en este caso que cuando yo modifique un valor de, por ejemplo, en el caso de P1, la variable original no se vea afectada. En ese caso, ¿qué es lo que hago? Sí, yo lo que haría ahí sería, por ejemplo, new person, y aquí le mando el nombre. Puedo mandarle en blanco sin problema. Ahí. Ya. ¿Qué estoy creando? Estoy creando una nueva dirección de memoria que en realidad no afecte a las otras variables, ¿no es cierto? En este caso, miren, el temporal es una nueva variable que está cambiándose, ¿no es cierto? Hasta ahí esta partecita está clara. Sí, que sí está claro. En ponte tem.name, yo le voy a copiar lo que tiene p1.name. Listo. Entonces, en este caso yo puedo trabajar con esta variable. Porque le hice una copia, pero también ¿cómo se llama? Le asigné una dirección de memoria en el heap distinta a la original. Sí, entonces yo ya puedo trabajar, en lugar de trabajar con P1 para que cualquier cambio que yo haga en este caso, en vez de hacer el P1.name, yo le hago temp.name, ¿sí? Entonces ahí yo no afecto el valor, el contenido de la variable original. Por eso es que aquí, miren, yo ya le hice un cambio, pero la variable original no se ve afectada. ¿Estamos? ¿Sí? Estoy reasignándole a esta variable, a este parámetro, una nueva variable. ¿Sí? ¿Para qué? Para que de esta manera yo no afecte el contenido de la variable original. Listo. Bueno, esto es lo que vimos, esto es justo lo que hizo el método que ya les expliqué. Aquí dice, el método modifica el estado de los objetos pasado como parámetros. Es lo que les acabo de indicar, ¿no es cierto? El método puede modificar el estado del objeto que ha sido pasado como parámetro utilizando cualquiera de sus métodos. Obviamente, ¿por qué? Porque pese a que es una copia, nuevamente repito para que les quede claro, en realidad la copia también está apuntando a la variable original. Sí, al contenido de la variable original. ¿Dónde se guardan los contenidos en las variables tipo referencia? En el heap.
Por eso, si yo modifico el contenido, si yo modifico el estado de mi objeto, sea que sea pasado como parámetro, estoy modificando el estado de la variable original. Eso, por favor, tener muy en cuenta. El método modifica el estado del objeto pasado como parámetro. Hagan este ejercicio, por favor. ¿Sí? Cuando yo reasigno realmente memoria, es decir, cuando yo hago esto, entonces puedo modificar esa variable sin modificar la variable original. Sí, pero si no hago eso, simplemente no voy a poder hacer nada. Por ejemplo, en este caso, yo le puedo poner, ¿no es cierto?, P2 igual a TEM. Esta de aquí está apuntando ahora sí a una copia, pero una copia profunda. ¿Por qué? Porque ya no solo estoy haciendo la copia en el stack, sino que le asigné una nueva dirección de memoria en el heap para ahí almacenar lo que se pasó como parámetro. ¿Ya? ¿Estamos claros, chicos? Hagan este ejercicio pequeño, por favor. Me dicen cuando acaben. Ok.
Ya, profe, ya lo hice. A ver, indíqueme, por favor. Va. Tiene que permitirme compartir. Ah, se me olvidó. Perdón. Listo. Ok, ahí está. Aquí el constructor, los dos métodos. Y aquí la ejecución. John Rodríguez. ¿Sí pueden ver? Sí. Ya, ok. Sí, amigo. Sí. Sí se ve clarito. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces aquí podemos ver que la, ¿cómo se llama? La variable original fue modificada, ¿no es cierto? Person 1 era John y al final fue modificada con el tema Rodríguez. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor, chicos? No. ¿Está claro cómo se maneja el tema de parámetros? El paso de los parámetros. Por eso ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando pasan un parámetro de una, que es tipo de referencia, ¿sí? A un parámetro, porque si no lo manejan adecuadamente, lo que están haciendo en realidad dentro del método es modificando la variable original, ¿sí? Por eso tienen que tener muchísimo cuidado para poder trabajar con este tipo de paso de parámetros de nuestras variables. ¿No hay más preguntas, por favor? Yo tengo una pregunta, Inge. Dígame. En el caso de que pasemos algún parámetro y, por ejemplo, cambiamos el contenido, ¿hay alguna forma de obtener el contenido anterior o se pierde definitivamente? Cuando nosotros hacemos esto y, por ejemplo, por alguna razón le modificamos, ya no hay forma de poder recuperar si es que no tenemos otra variable apuntando a la misma dirección. Si nosotros tenemos esto, sí, y simplemente cogimos y sobreescribimos y esta le pusimos, no, es más, déjenme ver en cuál estoy. Ya. Y decimos que ambas están apuntando a esto. Y sin querer cambiamos el parámetro 2 y le ponemos que en lugar de John valga, qué sé yo, Pepito. Sí. Mire, yo no tuve ningún respaldo de esa variable. Por lo tanto, yo modifiqué sin importar que las dos variables apunten a la misma dirección de memoria. Por lo tanto, deshacer esta acción ya no se lo puede hacer. Sí, formas de rescatar por si acaso para no eliminar es justamente la que vimos anteriormente. Poner un temporal como para almacenar y estar seguros de que al final no vamos a perder la información que nosotros queremos. Sí, pero ahí sí es con uso de temporales. Variables temporales que nos permitan guardar en otro lugar, almacenar esa información. Porque si solo le pongo tem como antes, tem igual a P1, también perdemos la información. Tenemos que crear una nueva instancia y luego copiar el contenido de la variable dentro de ella. Sí. No sé si está claro. Sí, Inge, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, por favor, hasta ese momento? Sí, no, sí. No. No. Listo. Con eso terminamos el tema de los pasos de parámetros. Sí, o sea, la idea es entender y tener claro. Un momentito voy a buscar la otra
para empezar, porque todavía nos queda una media hora, así es que podemos continuar con los temas. Listo. ¿Sí? Si ya está claro ese tema del paso de parámetros, vamos a continuar con el siguiente tema, que es justamente las cadenas de caracteres, de lo que más o menos ya les había empezado un poquito a explicar hace un rato por una pregunta que hizo un compañero. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de justamente las variables tipo string, lo que estamos hablando es de variables tipo referencia, ¿no es cierto? Es la primera variable tipo referencia que nosotros manejamos cuando aprendemos el tema de programación. Sí, aquí lo que estamos hablando es simplemente de una clase, la clase string. ¿Sí? Esta clase string es una clase inmutable. ¿Por qué? Porque simplemente es una clase que una vez que nosotros creamos esta variable y le asignamos un valor, ¿sí? Este valor no puede ser modificado, no puede ser cambiado, ¿sí? Entonces, tenemos las clases, la clase string, ¿sí? Que viene dentro del paquete java.lang. Este paquete, todas las clases que están dentro de este paquete, ¿sí? Se las utiliza de forma directa. Es decir, nosotros no necesitamos importar ese paquete para poder utilizar sus clases. Cosa que no pasa, por ejemplo, con el paquete Until, ¿no es cierto? Java.until, ¿sí? Y nosotros importamos, por ejemplo, la clase Scanner para poder utilizarla, ¿sí? Las clases que están dentro del paquete java.lang no necesitan que las importemos, ¿ya? La clase string representa obviamente una clase donde podemos nosotros almacenar y manejar todo lo referente con cadena de caracteres, ¿sí? Listo, dice que las instancias de la clase string representan cadenas de caracteres concretas. No es necesario importar, exacto, ¿ya? Cadena de caracteres concretas. Por eso nosotros podemos crear nuestras variables tipo string es igual y podemos crearlas de distintas maneras. Una de las formas de crear e inicializar nuestra variable string es utilizando justamente lo que se conoce como literales. ¿Ya? Listo. Se puede crear instancias de la clase string utilizando el operador new. Ya sabemos que todos los objetos, ¿sí? Todas las variables tipo referencias, se las puede crear utilizando este operador new, que lo que hace es crear, asignar un espacio de memoria en el heap para poder almacenar el contenido de nuestro objeto, ¿sí? El espacio que asigna este operador depende siempre de lo que le sigue, ¿no es cierto? Es decir, del constructor de la clase. En este caso de la clase string, el constructor es justamente string y es un constructor que está sobrecargado. Es decir, yo puedo crear simplemente poniendo string vacío, puedo poner string y pasarle un literal, ¿sí? Puedo pasar string y creo que y pasarle, por ejemplo, ¿qué más le podía pasar? Puedo pasarle un entero, puedo pasarle un montón de cosas, ¿sí? Ese entero, al pasar al constructor string, lo que se hace es convertir también en una cadena de caracteres, ¿ya? Esa es una forma que nosotros podemos hacer para crear nuestras clases string, ¿ya? Tenemos otra forma que es utilizando las dobles comillas, ¿sí? A esto se le conoce como literales. Literal no es otra cosa más que ¿cómo se llama esto? ¿Qué fue el nombre? Espérenme. Variable, una constante, ya.
vamos a pasarle nosotros una constante simplemente que está encerrada entre comillas, ¿ya? ¿Hasta ahí está claro, por favor? Ajá. ¿Ya? Entonces, cuando yo utilizo el string, yo pongo directamente el nombre de la variable, ¿no es cierto? Tipo string, el nombre de la variable, y utilizo el igual para asignarle el valor a esa variable, ¿sí? El literal va a estar entre comillas, ¿sí? Y aquí va a estar el contenido, por ejemplo, la palabra hola, ¿sí? Simplemente el literal no es más que un valor o una constante, ¿no es cierto? Un valor constante. En este caso, como es de string formado por una secuencia de caracteres. El carácter H, el carácter O, el carácter L, el carácter A. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo este uso de literales. Cuando yo uso o utilizo esta forma para ¿cómo se llama? Para crear, inicializar e instanciar una variable tipo string, estos literales son almacenados en un espacio especial dentro de la memoria heap. A ese espacio especial de la memoria heap se le conoce justamente como pool de strings. ¿Sí? Esta es mi memoria heap. Y lo único que hago es separar una cantidad de memoria, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo más memorias, aquí dentro de este heap tengo varias direcciones de memoria. Por ejemplo, X1, 0, X2, etc. Tengo direcciones de memoria, ¿ya? En este de aquí, pool de strings, ¿sí? Aquí yo lo que voy a almacenar son justamente estos literales. Cuando el compilador busca, ¿no es cierto?, dentro del pool y no encuentra esta constante, ¿sí? Lo que hace es crearla. Dice, en este espacio de memoria voy a crear hola. Listo. En una segunda vez, por ejemplo, yo cojo y creo otra variable, una variable var, y le asigno nuevamente la palabra hola, ¿sí? El compilador lo que hace es compara esta cadena de caracteres con todas las cadenas de caracteres almacenadas en el pool de strings, ¿sí? Y si encuentra, simplemente lo que hace es justamente poner en práctica los principios de programación orientada a objetos y uno de los objetivos principales que es la reutilización de memoria. En lugar de crear un espacio de memoria nuevo dentro del heap y poner la palabra hola, lo que hace es devolver la dirección de memoria donde encontró esa palabra. Es decir, en el stack yo creé cadena, la primera variable, y creé otra variable que se llamaba var. Como ambas tienen el mismo contenido y están creadas mediante el uso de literales, simplemente la primera vez creó y asignó la memoria aquí. La segunda vez ya no le crea porque existe esa palabra. Lo que hace el compilador es dice, devuélvele la dirección donde tenemos almacenada esa constante. ¿Sí? Por lo tanto, las dos cadenas están apuntando exactamente a la misma dirección de memoria, pero dentro del pool de strings. Hasta ahí, chicos, esa parte, ¿está clara? Sí, profe. ¿Sí? La mayoría de nuestros, ¿cómo se llama? De nuestros objetos que nosotros creamos, los vamos a crear directamente de los objetos de cualquier clase, me refiero, ¿no? Casi siempre se los debe crear utilizando el operador new. En el caso de los strings, los puedo utilizar de las dos maneras, ¿sí? Utilizando el operador new o utilizando los literales, ¿sí? Ya, perdón. Se me seca un poquito la garganta, mil disculpas. Ya, entonces, utilizando el operador new. Cuando utilizamos el operador new, seguido del operador new, vamos a tener obligatoriamente un constructor, que puede recibir, como les dije, un literal, o puede recibir, por ejemplo, enteros dobles que van a ser siendo asignados como
string. ¿Sí? Entonces, el constructor de la clase string, para empezar, podemos decir que es un constructor sobrecargado. ¿Sí? Podemos pasarle un vector de caracteres, podemos pasarle un vector de bytes, podemos pasarle un string buffer, podemos pasarle un string builder, podemos pasarle muchísimos datos, incluso vectores enteros y todo lo demás. Simplemente le ponemos y vemos todos nuestros vectores, todos nuestros constructores sobrecargados. Sí, como ustedes ven, puedo pasar enteros, puedo pasar cadenas de caracteres, puedo pasar algunas cosas. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿está claro? Sí, Inge, sí está bien. Sí, Inge. Ya. Listo. Nuestra clase string. Sí, nuestra clase string, aunque aquí suele ser un poquito difícil, vele bien la forma por tantas, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Todo lo que está escrito. Quiero ver dónde está. Ya, aquí está la definición. Como les digo, no es tan fácil verla, ¿no? Aquí nosotros tenemos que la declaración de nuestra clase es de esta manera. Como ustedes ven, public final. Sí, public final. Cuando yo le digo final, ¿qué significa? Cuando a una clase se le aplica el modificador de comportamiento final, ¿qué podemos decir? Cuando es hacia una clase, ¿Sí les explicaron qué pasa cuando el modificador final es aplicado a una clase? no me acuerdo ahora. La clase no puede ser extendida, para empezar. Sí. Segundo, la definición de esta parte, sí, tal como está definida la clase final, nos dice que la clase, primero, no puede ser extendida, no puede ser heredada, ¿ya? Segundo, tenemos también, en algún momento tenemos nuestra variable, aquí está. Sí, aquí está nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra variable de instancia. Sí, las variables de instancia van a ser private, final y en este caso dice by, dos corchetes, vale. Sí, aquí lo que estoy diciendo es que la variable de instancia es final. Significa que es una constante. Significa que una vez inicializada, esta no puede ser modificada. Sí, eso lo tenemos claro, chicos. Sí, la de la variable sí. Ajá. Perfecto. Sí, entonces, por lo tanto, si la clase es final, es decir, no va a poder ser modificada, no va a poder ser extendida, ¿sí? Yo no puedo crear una clase que extienda de la clase string. Sí, eso para empezar, ¿ya? Y por lo tanto, tampoco va a poder su contenido una vez inicializado, una vez creado, no puede ser modificado, ¿sí? Estas dos características son propias de las clases inmutables. Sí, una clase inmutable, como les decía al inicio, una vez creada, una vez inicializada, no puede ser modificada. Sí. Entonces, por eso es que decimos que esta clase cumple con los requisitos mínimos para ser una clase inmutable. Entonces, ahí nos viene una pequeña pregunta. Cuando nosotros hacemos, ¿no es cierto? Nosotros hemos hecho hasta el cansancio. Tenemos este string y después ponemos, por ejemplo, creémosle con la primera parte que es hola, ¿ya? Pero resulta que después yo hago que s va a ser igual a s.concat, ¿sí? Y le digo, ¿sabes qué? Concaténale también by. Si yo después de esto, ¿cierto?
S, ¿qué me va a dar de respuesta? Me va a dar hola, bye. Sí, pero ojo, yo les acabo de decir que la clase string es una clase inmutable. Ah, es que no sé ni dónde estoy haciendo, perdón. Si yo les dije que la clase string es una clase inmutable, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Alguien que tenga una idea, por favor? No. Nosotros creamos aquí nuestra variable S. Y nuestra variable S es una variable tipo referencia porque es un string. Como fue creado con el new, se crea fuera del pool de strings y se crea en una dirección de memoria cualquiera. En este caso, la FX28. Y se creó con la palabra hola. ¿Ya? Pero luego hice el s.concat y le concatené con la palabra bye. En este caso, string es una clase inmutable. Una vez creada, esta de aquí no puede ser modificada. Los métodos que yo tengo dentro de la clase, hay muchos métodos que parece que modifican el contenido de mi variable. En realidad, no lo modifican. Siempre que invoco uno de estos métodos, lo que hace internamente el método es hacer un new string. Por lo tanto, crea una nueva dirección de memoria. ¿Sí? Esta dirección de memoria es asignada ahora a la variable. Y ahora, ¿quién está recién? Ya se fue. No sé qué pasó. Ya. Listo. Entonces, ay, ¿en qué estaba? Allá. Sí, entonces miren, esa dirección de memoria, la nueva dirección de memoria realmente es la que es de vuelta a la cadena que invocó estos métodos. Es decir, lo que está haciendo es eliminar esto, obviamente primero realiza la acción, ¿no? Lo que hace es eliminar esta dirección, devuelve una nueva cadena de caracteres con el contenido producto del método que fue invocado. En este caso, la concatenación. Sí, y esto que teníamos antes queda listo para ¿quién? Para el garbage collector. Sí, ¿está claro? Sí, sí está claro. Ya. Entonces, ningún método de la clase string modifica la cadena original. Lo que hace es, ejecuta la acción, por ejemplo, hello, bye, no sé qué, pero eso se crea dentro de un nuevo string. Por lo tanto, dentro de esos métodos siempre voy a tener el new string. ¿Sí? Y devuelve, lo que hace en realidad es devolverle la nueva dirección de memoria a la cadena de caracteres que invocó dicho método. Listo. ¿Está claro, chicos? Y como ya se dan cuenta que no es lo mismo crear mediante el operador new que mediante los literales, ahí sabemos por qué utilizar esto. Muchas veces no entendemos por qué nos dio true y por qué nos dio false. ¿Estamos? Cuando yo uso literales, sí, la dirección de memoria va a coincidir porque ambos van a apuntar a la misma dirección de memoria dentro del pool de strings. Pero si yo quiero comparar mediante el igual, una cadena de caracteres creado con el new y una cadena de caracteres creado con literales o con otra cadena de caracteres creada por el operador new, esto me va a dar false. Sí,
porque estoy comparando direcciones de memoria. Igual, compara direcciones de memoria. ¿En dónde? En el stack. Sí, igual, compara el contenido, pero ¿en dónde? En el stack. Y cuando yo hablo de variables tipo referencia, en el stack está almacenado en realidad la dirección de memoria asociada en el heap. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Sí o no? Sí, sí, está claro. Sí, profe. Ya. El equals, en cambio, compara contenido en el heap. ¿Ya? Esa es la diferencia porque unas veces les da el igual verdadero o les da falso. ¿Ya? Este es el string pool, el pool de strings. Sí, como les dije, cuando yo creo la primera vez, como en este caso, por ejemplo, el str, crea el Harry, el compilador busca dentro del pool de strings si es que existe la palabra Harry. Si existe, lo que hace es asociar la dirección de memoria con la variable creada. ¿Ya? Si es que no, crea este literal. Una vez que creo el literal, si otra variable, como en este caso str4, vuelve a crear, vuelve a buscar, dice, ah, no, ya existe, entonces no la crea, solo devuelve, reutiliza el, ¿cómo se llama? Reutiliza la variable creada dentro del pool de strings. Sí, ayuda a bajar el uso de memoria. Porque imagínense si yo tengo que crear 1000 veces Harry. Sí, si yo creo 1000 veces Harry mediante el new, imagínense, tengo que crear 1000 espacios de memorias para grabar exactamente el mismo nombre. Entonces, utilizo literales y lo único que hago es devolver la dirección de memoria donde almacené esa constante. ¿Ya? Este concepto de pool es súper, digamos así, importante, utilizado, por ejemplo, cuando hacemos el tema de conexión de base de datos. Nosotros creamos un pool de conexiones y simplemente cuando un usuario intenta conectarse al sistema, lo que hace no es crear una nueva conexión. Busca en el pool la conexión y la saca. Utilizando literales, los objetos se crean y almacenan en un pool de objetos string. Antes de crear un objeto en el pool, el sistema busca un objeto con igual contenido y si no existe, entonces lo crea. Es posible crear objetos string utilizando literales encerrados entre comillas dobles. Esto de aquí, pese a que no está asignado a ninguna variable, este también es un string. ¿Sí? ¿En dónde está este string? En el pool de strings. ¿Sí? No se olvide. Utilizando literales, por ejemplo, string morning 2 igual a morning, system out print line morning igual a morning 2. Aquí, ¿qué les imprime? True o false. Imprime true. ¿Ya? ¿Por qué? Porque simplemente este es un literal y este también fue creado con literal. Aquí dice string morning 2 igual a new string morning. Sí, miren, estoy utilizando el new. Y abajo pone morning igual a morning 2. ¿Qué les va a salir ahí, por favor? True o false. Ahí false. Están comparando direcciones. Sí, en los dos casos estoy comparando direcciones. La diferencia es que aquí la dirección va a coincidir porque como es literal, la palabra morning está usando la dirección 0x20, por ejemplo, y esa fue devuelta tanto aquí como aquí, porque ambas son buscadas dentro del pool de strings. En ambos casos estoy comparando direcciones. ¿Cuál es la diferencia? Que literal crea una sola vez la palabra, la constante en el pool de direcciones y al resto que invocan mediante literales, lo único que hace es devolverle la misma dirección. Sí,
este y este están comparando direcciones de memoria. En este caso, la dirección de memoria coincide, ¿por qué? Porque está dentro del pool de strings, ¿ya? La diferencia es que cuando yo creo un new, el new siempre me va a devolver una nueva dirección de memoria. ¿Sí? Por eso es que aquí no coincide. Por lo tanto, aquí me va a dar false. ¿Estamos? Aquí este y este son literales y por lo tanto ambos están en el pool de strings. Por eso la dirección de memoria es la misma. En esta es una dirección de memoria X y esta es una dirección de memoria dentro del pool de strings. Son dos direcciones de memoria distintas. Por eso es false. String pool, o también conocido como el pool constante de strings. Sí, son donde se almacenan las constantes, donde se almacenan valores que son muy repetidos. ¿Sí? Constructores sobrecargados, ya les dije, ¿no es cierto? Tenemos la clase string que puede recibir un literal, puede recibir una, ¿cómo se llama? Un vector de caracteres, ¿sí? Puede recibir, aquí está recibiendo el vector de caracteres que está definido aquí arriba, ¿no? Puede recibir un string builder, ya vamos a ver luego los string builders y cuál es la diferencia con el string. Puede recibir un string buffer. Sí, en este caso estoy creando un string buffer y está recibiendo un string buffer. Déjenme ver qué horas son. Es 10:53. Quedemos ahí, por favor. Si existe alguna pregunta, tenemos 7 minutos para contestar preguntas. Respecto a lo de los strings, ¿cómo se llama? Eran una clase inmutable, ¿no? Entonces, para cuando usaban la de concatenar, lo que estaba era llamando a un método y en ese método se creaba un string, pero con el new. Eso es lo que se hacía, ¿no? Ya, para empezar es una clase inmutable, no mutable. Esa es la Sí, diferencia. sí, dije inmutable. Ah, yo lo oí mutable. Por eso le digo. Perdón, si es que le oí mal, capaz que se cortó justo esa partecita. Cuando yo tengo este método concat, sí, y yo le llamo, ¿no es cierto? S1.concat. Este método, en realidad, dentro de él, lo que hace es simplemente, por ejemplo, el return, lo que va a hacer es retornar un new string. Sí, new string con lo que sea. Por ejemplo, digamos que aquí es S2, ya es otra cadena de caracteres. Lo que hace es devolver un new string que tenga ¿qué cosa? Tiene el S1 más el S2. ¿Ya? Pero siempre, siempre dentro del método va a haber un new string. Por eso devuelve o retorna una nueva cadena de caracteres. ¿Sí? La cadena original S1 no puede ser modificada. Esa no es modificada, no cambia, no se altera. Simplemente a este S1, por ejemplo, aquí tengamos S1 que apuntaba a esta dirección, ¿ya? Luego de concatenar, lo que hace es elimina esta referencia y crea este nuevo espacio de memoria en el heap, pero con el nuevo texto. Hola y bye. Sí, no sé si ahí está claro. Sí, profe. Ajá. ¿Alguna otra pregunta, por favor, chicos? No. No. No creo. Listo. Si es que no hay más preguntas, chicos, quedemos ahí. Nos vemos el día de mañana. Que pasen bien, por favor. Sí, profe. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, chicos, que les vaya bien.